Bienvenidos a este sexto capítulo de este podcast Consultando. En esta ocasión tenemos a bien contar con la presencia del doctor Roberto Guillén, quien es cirujano oncólogo y director médico de nuestro hospital Vivian Pelas, al cual agradecemos haber acudido a este llamado para compartir con todas nuestras pacientes y todos nuestros familiares de pacientes información valiosa en relación a un tema muy importante. Y ya que estamos en octubre, que es el mes de concientización sobre cáncer de mama, quisimos dedicar este episodio específicamente para hablar de cáncer de mama y todo lo que respecta a esto. Este podcast siempre ha buscado cómo la información llegue a todas ustedes, a todas nuestras pacientes, de una forma clara, sencilla, y que se aclaren aquellas dudas que probablemente en una consulta de 30 minutos es difícil poder aclarar. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Es un gusto, Iván, poder compartir con vos este momento y con tu audiencia, con las pacientes que de alguna manera están interesadas en aumentar su conocimiento, en todas aquellas cosas, esta información que va a servir de empoderamiento para toma de decisiones, para los asuntos que tienen que ver con prevención, detección temprana, que entiendo que vamos a tener la oportunidad de discutir en este momento y, como te digo, es un gusto para mí acompañarte y estar con tu gente. Gracias. Realmente cáncer de mama es un tema bastante difícil y amplio, sin embargo vamos a tratar de sintetizarlo en este espacio que tenemos, solo para darle la importancia que cáncer de mama tiene alrededor del mundo. En el 2022 se diagnosticaron 2.3 millones de pacientes con cáncer de mama. Se diagnosticaron o hubieron 670,000 muertes asociadas a cáncer de mama en ese mismo año, y si la tendencia sigue tal cual como ha venido comportándose esta enfermedad, para el 2050 vamos a pasar de tener 2.3 millones al año a tener 3.2 millones, lo cual cada 2 minutos se va a estar diagnosticando en alguna parte del mundo una paciente con cáncer de mama. Nicaragua no escapa de esa estadística. Para el 2023 se diagnosticaron 279 mujeres con cáncer de mama, y de estas se diagnosticaron algunas 279 casos de cáncer de mama en población femenina, ubicando que en Nicaragua específicamente la población joven representa entre un 20 y un 30%, hablando menos del 40%. Y es por eso que este episodio es sumamente importante. Y quisiera comenzar con la información hablando un poquito de prevención y detección temprana. ¿Qué factores de riesgo existen para la enfermedad? Se mencionan una gran cantidad de factores de riesgo, desde aquellos que tienen que ver con lo que llamamos aumentar la ventana hormonal, por decirlo de alguna manera, que en la que las mujeres están expuestas a las hormonas y que eso hace que favorezca el desarrollo de cáncer, como por ejemplo mujeres que comienzan con una primera menstruación temprana y aquellas mujeres que tienen una menopausia tardía. Entre más temprano aparezca la menstruación y más tarde se retire, la exposición a esto aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. El hecho de la lactancia, estar fuera del peso ideal, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos factores se junten a favor no niega la probabilidad de que se desarrolle el cáncer. En la práctica, esto es más teórico que real, porque uno termina viendo que hay mucha gente que se mantiene bien en su peso y estos factores no los cumple y desarrollan cáncer de mama. Pareciera ser que hay otros factores más importantes del que podríamos hablar más adelante, y a lo mejor en este sentido, en vez de detenerse a esto, es que algunas mujeres que tienen tal vez historia familiar de cáncer de mama sea algo más a ser tomado en cuenta. Claro. Y
¿Cuál es la diferencia entre hablar de... Porque en términos generales se habla indistintamente entre prevención y detección temprana, pero ¿cuál es la verdadera diferencia entre estos dos términos? Mira, cuando hablamos a veces oímos hablar, hágase una mamografía para prevenir el cáncer de mama. Realmente ahí lo que estamos haciendo es detectar lo más tempranamente posible la enfermedad. En este sentido, cuando las mujeres se detectan el cáncer sin un bulto, sin un tumor palpable, sin un nódulo, y lo llevan al punto de detección de una mamografía o un ultrasonido muy temprano, la probabilidad de curarse de esta enfermedad y la posibilidad de que los tratamientos sean menos agresivos es mucho mayor que cuando la mujer se detecta el cáncer a través de un bulto o cambios en la piel, por ejemplo. Entonces, relacionado con tu pregunta de cuál es la diferencia entre prevención y detección temprana, aquello que se detecta a través de un estudio diagnóstico, llámese mamografía, llámese ultrasonido, o detectar la enfermedad a través de un bulto, estamos hablando de detección, ¿sí? Entre menos palpable sea la enfermedad, la detección es más temprana. La prevención es aquello que tiene que ver más bien con esto que te mencionaba al inicio y que es muy importante y además es más pragmático, aquellas familias o aquellas mujeres que provienen de una familia donde existe una historia familiar para cáncer de mama o cáncer de mama ovario, se hace un estudio genético. El estudio genético, que los más frecuentes son los que llamamos los BRCA, que son los BRCA1 y 2. Entonces, cuando se detecta de esta manera, cuando la mujer no tiene ningún bulto y no hay ningún hallazgo a través de imágenes, y se hace un procedimiento reductor de riesgo, por ejemplo, llámese hacer una mastectomía con reconstrucción, ahí sí estamos hablando de prevención del cáncer de mama. Hay otras formas de prevención que tienen que ver con la prevención primaria, secundaria, que sería más complejo explicarlo, pero yo creo que si logramos detectar una alteración genética, por llamarlo de algún modo, en este grupo de mujeres, se estaría dando un gran paso porque anda alrededor del 5 al 8% de reducción de riesgo, de reducción de cánceres en ese grupo de riesgo. Claro, y es importante romper ese mito que tienen los pacientes, que si mi mamá no le pasó nada, a mi tía no le pasó nada, yo no tengo riesgo de cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama hereditario no es el 100% del cáncer, es un pequeño grupo de pacientes. ¿Y a qué edad se recomienda empezar estos controles de chequeos en general para prevenir o para detectar tempranamente cáncer de mama? Mira, en la población habitual que no tiene historia familiar de cáncer de mama, 40 años es la edad en la que se recomienda comenzar con lo que llamamos escrutinio, pesquisa, detección temprana. ¿Ve? Cuando existe historia familiar de cáncer de mama, este es un grupo especial en el que hay que comenzar antes la detección de esta enfermedad. Y bueno, aquí juega un rol importante ya sea la mamografía, la autoexploración y los exámenes clínicos, Sí. que es como la combinación de todas estas acciones las que conllevan un diagnóstico precoz Claro. o un diagnóstico temprano. Entonces es importante recordar que no basta hacerse el examen, sino que tiene que ir con un profesional calificado a realizar ese tamizaje completo para completar todos los estudios. Fíjate que esto que estás diciendo es interesante porque a mí me ha tocado más de una vez ver pacientes que han ido por su cuenta a hacerse estudios de mamografía, estudios de tamizaje, han recibido el reporte y en su interpretación particular, o sea, en su interpretación propia, ellas han identificado o buscado información errónea en Internet que los lleva a creer que ese resultado está normal. Por ejemplo, hay mamografías que te dicen tiene alguna forma de asimetría, cambios de la estructura de su mama, con efectos no masa, y esta parte no la logran interpretar los pacientes, no llegan a
a tener la profundidad de ese resultado, creen que es normal y lo dejan pasar. Y si encima de eso tienen un olvido en el próximo control, realmente se suma el tiempo y la falta de interpretación, de tal manera que algo que pudo haberse detectado de manera muy temprana, aun cuando se detecte la enfermedad en forma de nódulos pequeños, marca una diferencia el tiempo. Por eso es acertado tu propuesta de que su estudio, si tiene 40 años, aun cuando no tenga historia familiar de cáncer, busque a un experto o a un facultativo que le ayude a orientarla con este resultado. Sí. Y una vez que ya tenemos un resultado en donde generamos una sospecha, porque definitivamente un resultado alterado, digamos, de un estudio de imagen o de una exploración física no es una confirmación de algo maligno. Entonces, ¿cómo se diagnostica un caso sospechoso? ¿Qué opciones tenemos para brindarle el diagnóstico certero a esta paciente? Mira, cuando tenés un reporte con sospecha o con sospecha alta de tener una alteración en tu resultado, que puede ser un ultrasonido, una mamografía o una mamografía más actual, que es la que llamamos tomosíntesis. Tenés varias opciones. Si este reporte viene de un radiólogo, un especialista en imágenes que se dedica a eso y te dice que tenés alguna forma de sospecha, es posible que tu médico, la persona que te está ayudando a guiarte en esta parte del proceso, diga, tenemos que proceder ya sea de alguna manera, ¿sí? Puede ser a través de un seguimiento estrecho, vean, no tenemos que hacer ninguna biopsia. Si es una sospecha baja, te vamos a hacer un seguimiento estrecho cada 6 meses por 2 años con estudios de imágenes, es una opción, ¿sí? La otra opción es, si tenés alguna forma de sospecha en tu resultado que diga sospecha intermedia o aun cuando ya sea consistente con una categoría de lo que llamamos BIRATS 4, posiblemente vas a requerir una biopsia. Ese es cuando tu radiólogo es alguien que se dedica a mama. Sin embargo, es posible que en algunas ocasiones tengas que hacer una verificación del resultado con otro colega para verificar que se justifica una biopsia. Entonces, es importante para establecer el diagnóstico, verificar el resultado de sospecha y si se verifica, hacer una biopsia, que es lo que te va a terminar verificando la congruencia de la sospecha por imágenes con una biopsia. O sea, que es la biopsia la que termina confirmando un diagnóstico. Y aquí en biopsia realmente existen diversas formas de tomar una biopsia para lesiones sospechosas de mama y de las más frecuentes está el Trucut. Pero uno de los miedos más arraigados en las pacientes es que el Trucut riegue la enfermedad. No sé si a usted le ha pasado que más de alguna paciente le diga, pero es que eso me va a regar la enfermedad. ¿Qué comentario tiene al respecto? Mira, casi todos los pacientes tienen ese temor. Sin embargo, es la forma más certera que se dispone para hacer el diagnóstico. De tal manera que si eso fuera cierto, detrás del diagnóstico de cáncer tiene que haber agilidad en el tratamiento y en su manejo. O sea, es la mejor forma que tenés para hacer un diagnóstico. Ya hablando de esto, aquí la pregunta es, ¿debería hacer yo alguna fija, alguna forma distinta de aguja gruesa? Por ejemplo, aguja fina, te preguntaría yo a vos si cabe esa posibilidad. No, definitivamente en el mundo actual, aguja gruesa es el gold standard para las biopsias de mama. O sea, si bien es cierto, la aguja fina se usó por mucho tiempo, pierde la utilidad para poder procesar ese mismo tejido con múltiples pruebas adicionales, que realmente es indispensable en el tratamiento actual de un cáncer de mama. Yo no me imagino ahorita haciendo una biopsia fina de un paciente que me diga sospechoso de carcinoma, pero yo no sepa cómo está el estado de biomarcadores, no sé cómo está el estado de HER2. Entonces,
realmente en mi práctica diaria, no, la única indicación de aguja fina sería ganglio en un paciente que ya está confirmado. Yo creo que esa es una información certera que debe tener tu público, el público que tenga acceso a esto, porque si le quieren hacer, si alguien les propone una biopsia, que realmente es una citología por aguja fina para hacer diagnóstico de cáncer de mama, no deberían aceptarla. La aguja fina está para esas mujeres que ya tienen diagnóstico de cáncer del tumor primario y hay que hacer una verificación de si la enfermedad ha viajado a la axila. Y aquí cuando hablamos de viajar de la enfermedad de un lado a otro, es cuando ya comenzamos a hablar de biología del cáncer o biología del tumor. Y para esto se han diseñado estadios. En términos generales, el cáncer puede tipificarse en cualquier parte del cuerpo en 4 grandes estadios, siendo los 2 primeros etapas tempranas y los últimos 2 etapas tardías, o incluso el 4 sería como enfermedad diseminada. Sí. Entonces, una vez que se confirma, hay que hacer estudios adicionales para esta paciente. Uno de estos es el que yo ya mencionaba, que sería el estado de biomarcadores para conocer qué tipo de enfermedad, y ahí es donde la importancia de la medicina personalizada. ¿Qué nos puede decir de esta personalización que ahora estamos viviendo? Porque definitivamente 50 años atrás todo el cáncer de mama era igual. Sí. Ya cuando entregan un reporte de positivo para cáncer de mama, hay el primer paso antes, y cuando digo antes estábamos hablando de 15 años hacia atrás, casi todas las pacientes, 90%, 95% de las pacientes eran candidatas o las enviábamos a cirugía. Sin embargo, de 20, 15 años para acá, hay una forma de hacer un diagnóstico basado en algo que llamamos inmunohistoquímica, que son tinciones que se le hace al tumor. A veces las pacientes creen que son exámenes adicionales de sangre, pero son estudios especiales de tinciones que se hacen al tumor para ubicar el tipo de cáncer que tiene una mujer, generalmente en al menos 4 grupos de enfermedad. Lo que hace más o menos un poco más de 20 años se conoció es que a través de esta forma de estudios moleculares que vos te estás refiriendo, es que hay al menos 4 tipos de enfermedad y que las enfermedades que tiene una mujer son distintos al que puede tener otra mujer, otra paciente. O incluso el cáncer de mama que tiene una mujer que tiene 2 cánceres de mama, ¿sí? El de una mama puede ser distinto al de otra mama y ser tratados posiblemente como la forma más agresiva. Entonces, una de las cosas que va a determinar el tratamiento en la actualidad es qué tipo de cáncer tiene la mujer y qué tan avanzado o qué tan temprano está esta. Por eso es que es importante hacer en principio lo que llamamos relacionado a la progresión de la enfermedad. Si una mujer que tiene un determinado cáncer, ¿qué etapa de la enfermedad tiene? Entonces vos podés tener, ¿qué es lo importante aquí? Si alguien tiene una enfermedad localizada, ¿sí? Muy posiblemente puede tener un tratamiento que va dirigido a la cirugía de inicio. Sin embargo, cuando la mujer, ahora casi exclusivamente, todas las mujeres que tienen cáncer que se ha diseminado, aunque sea a la axila, casi todas esas mujeres van a tener una forma de tratamiento que puede llamarse quimioterapia, hormonoterapia o lo que serían las terapias dirigidas. Por ejemplo, tal vez esta condición que vale la pena mencionar, si tiene una sobreexpresión el tumor de una proteína que se llama HER2, que es un factor de crecimiento que algún 20% de todas las pacientes, de todos los cánceres de mama, 20% pueden tener expresión, una sobreexpresión de esta proteína en el tumor, que pueden beneficiarse mucho más comenzando con quimioterapia y un bloqueador para al menos un bloqueador para esta proteína, que comenzar con cirugía. Esas cosas sí son las que marcan
una gran diferencia entre ir a cirugía o ir a tratamiento que llamamos sistémico, que es un tratamiento que va a la sangre, de tal manera que estas mujeres que tienen algunos tipos especiales, esta sobreexpresión de HER2 o un grupo distinto, que es posiblemente el más agresivo, una que se llama triple negativo, son mujeres que se van a beneficiar más bien de comenzar con estos tratamientos antes de la cirugía, porque si estas mujeres vos las tratás, por ejemplo, tenés un tumor que ya no es una forma localizada que ha viajado a la axila y tiene alguna forma de estas dos enfermedades, si vos las estás tratando con cirugía de inicio, solo vas a tratar la enfermedad local cuando estas mujeres ya tienen una alta posibilidad de que la enfermedad ha viajado a la sangre. Al contrario, si a estas mujeres vos las tratás con una forma de tratamiento sistémico, que es el que llamamos, llámese quimioterapia, con un tratamiento dirigido, estás tratando la enfermedad local y las células que pudieran andar en la sangre. Y al final, la sorpresa es que gran parte de estas mujeres, incluso después del primero o segundo ciclo, ya la enfermedad en el sitio primario hasta casi que ha desaparecido. Sí, qué bueno que explica esto, porque es bien frecuente que los pacientes crean que por no ser candidatos a cirugía de inicio tienen peor pronóstico. Y realmente es frecuente. Y los pacientes incluso se deprimen. A mí me ha pasado que a un paciente le digo, no, tu primer esquema de tratamiento debería ir enfocado a atacar enfermedad sistémica o eso, quimioterapia, por decirlo más sencillo, y no cirugía, y se pone a llorar pensando que ya no hay nada que hacer. Es que fíjate que lo que quieren, como dicen ellas, doctor, yo quiero quitarme este monstruo que ando, pero realmente la forma más efectiva, y esas son las cosas que a veces marcan la diferencia. Claro. Realmente, ¿qué es mejor? En la actualidad te va a ir mejor porque ya se conoce que algunos tipos de tumores, algunos tipos de cánceres con una etapa determinada les va a ir mejor, y eso es lo que ha cambiado el curso del cáncer, en los resultados del cáncer de mama cuando utilizas un buen diagnóstico, ¿sí? Un proceso adecuado, caes con un equipo de trabajo que sabe hacer bien las cosas, tiene experiencia, pero además te tratan en una institución segura como la nuestra. Entonces todas esas cosas marcan una gran diferencia con el resultado. Toda la suma de puntos al final hace que el resultado sea mucho mejor. Sí, comenzamos por una paciente que se revisa, una paciente que va a hacer su estudio, un diagnóstico certero, el profesional correcto para hacer el diagnóstico y el seguimiento, y no pensar que el tratamiento es uno, sino es una suma de eslabones la que garantiza el éxito de esta paciente. Entonces, y hablando un poquito ya de la cirugía, que es lo que a los pacientes como les genera un poquito de ansiedad. No todas las cirugías tienen que ser mastectomías, como tradicionalmente el gran maestro Halsted lo pensaba. Actualmente ya podemos tener otro tipo de cirugía. Tal vez si nos comparte un poquito de cirugías conservadoras de mama. Fíjate que por mucho tiempo, como vos bien decís, el estándar de tratamiento fue para la cirugía. Casi todas las pacientes, aunque tuvieran enfermedad que ya se había diseminado a otro sitio, incluso hubo tiempo en el que, a pesar de tener metástasis a otros lados, se consideraba que la cirugía era la primera parte del manejo. Allá por los años 80 y resto, un señor de apellido Veronesi comenzó a cambiar el curso de todo esto. Comenzó a hacer, aunque eran cirugías conservadoras, comenzó quitando el 25% de la mama. Y más o menos ya a finales del siglo pasado, de los 90, se llegó con un buen número de casos a determinar que era adecuado, muy similar a la mastectomía, hacer lo que llamaba tumorectomía. En ese momento era cuadrantectomía más radioterapia. Tenías que juntar esas dos formas de tratamiento, la tumorectomía, la cuadrantectomía con radioterapia para hacer una equivalencia de los resultados. Sin embargo, si te das cuenta, seguía siendo el estándar de tratamiento, la mastectomía. En el tiempo se fue viendo que no era necesario quitar
ese cuadrante entero. A veces tenías mujeres que tenían buen volumen de mama, un tumor que superaba que andaba cerca de los 2 centímetros y que no era necesario quitar ese 25% de la mama, porque a pesar de que conservaba la mama, los resultados muchas veces eran desastrosos, ¿sí? Hoy, ya en esta primer cuarto del siglo XXI, ya sabemos que no es necesario quitar todo un cuadrante, ya solo quitamos el tumor con un poco de tejido sano y hacemos el diagnóstico del ganglio. Ya ni siquiera hacemos disección de la axila. Y en esto que menciona del ganglio, es importante porque igual, o sea, la forma tradicional de tratar el cáncer es quitar todos los ganglios y entre más ganglios es mejor. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que la competencia era quién tenía más ganglios en la muestra definitiva. Actualmente sabemos que el factor pronóstico de resolución del paciente no tiene que ver con la cantidad de ganglios, sino con una buena identificación de aquella paciente que necesita quitar los ganglios. Y ahí nació este término de ganglio centinela, que implica evaluar algunos ganglios. Tal vez si nos comenta de esta técnica, que en el hospital estamos cada vez haciendo nuevas técnicas con nuevos marcadores. Mira, el ganglio centinela comenzó allá, un poco más allá, alrededor de los 70 del siglo pasado. Para cáncer de pene, un señor de apellido Cabañas diseñó que si quitaba solo un ganglio y no todos, tenía el mismo resultado y estudiaba ese ganglio centinela. El centinela, como su palabra lo dice, es el que está diseñado para ser el primero. O sea que para una determinada región de la mama, toda la enfermedad va a viajar a un primer ganglio. De tal manera que si yo extraigo ese primer ganglio, que lo haces a través de alguna forma de marcaje, ¿sí?, y lo mandas a estudiar y sale positivo o negativo, vos ya tenés la información de qué es lo que vas a hacer. Tradicionalmente, el estudio de marcaje más utilizado ha sido medicina nuclear, ¿sí? Aunque el señor Cabañas lo hizo con un colorante azul, de hecho podríamos decir que ese fue el primer colorante que se utilizó. Sin embargo, su eficacia anda alrededor del 80%, un poquito más. Cuando apareció la técnica de medicina nuclear con tecnesio, supera el 90% y anda alrededor del 94-95%. Juntás técnicas, colorante con tecnesio, con medicina nuclear, ya andas alrededor del 98%. Actualmente, por ejemplo, aquí en Nicaragua ya disponemos de medicina nuclear tecnesio. Sin embargo, hace algunos 10 años comenzó el desarrollo también de otro colorante que es la verde-indocianina, que es fluorescencia. Nada más que eso requiere de una tecnología de luz cercana al infrarrojo. Hay que tener las cámaras para eso. Nosotros en el hospital ya la tenemos. Hay que desarrollar la experiencia. Y en el mundo se sabe que cuando utilizas fluorescencia versus tecnesio, medicina nuclear, los resultados son equivalentes. Entonces, podés identificar el ganglio a través de cualquiera de estas formas de marcaje, y de tal manera que ahora ha habido un desescalamiento de la cirugía, de tal manera que podés hacer cirugía conservadora y la detección del ganglio centinela, y si el ganglio te sale negativo, en la mayoría de los casos, si has hecho una buena selección antes de la cirugía, estos pacientes los vas a llevar solo a una tumorectomía con un estudio de ganglio centinela, más radioterapia, y ya los tenés bien tratados en términos del pasado. Es importante, y creo que el beneficio principal es para el paciente. Sí. Porque las disecciones axilares o la remoción de los ganglios no está exenta de complicaciones, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Sí. Y es lo que estamos buscando, cómo evitarle al paciente. No es nada más hacer un tratamiento seguro que garantice una sobrevida, sino también que genere menos trastornos, porque ahora somos muy buenos venciendo, o digamos, manteniendo controlada la enfermedad maligna,
pero ahora tenemos que ser muy buenos también en mejorar calidad de vida de estos pacientes. Claro. Y es ahí en donde la cirugía conservadora tiene un rol primordial. Y usted mencionaba que la cirugía conservadora necesitaba una serie de tratamientos adicionales. Entonces, no debería de considerarse siquiera en un contexto clínico, una paciente que no tiene la posibilidad de acudir a un centro de radiación. Ahí tal vez esa paciente, a pesar de todo lo que hemos estado hablando, no es candidata a una cirugía conservadora, porque eso es muy importante. Y centros de radioterapia a nivel mundial son la limitante a veces para los tratamientos, Sí. pero nosotros que los tenemos disponibles en el país, creo que es una opción bastante clara para nuestros pacientes. Y sobre todo el enfoque multidisciplinario, porque para estos pacientes, como hemos venido comentando, se involucra el patólogo, el radiólogo, el ginecólogo-oncólogo, el cirujano-oncólogo, el radiólogo-oncólogo, y todos lo que buscan es asegurar el bienestar del paciente. Y como decía, el impacto emocional del diagnóstico es algo importante que también nosotros nos toca acompañar, porque Sí. nosotros somos los que diagnosticamos y más o menos que orquestamos la secuencia de tratamientos. ¿Qué mensaje les podemos transmitir a los pacientes una vez que tienen el diagnóstico de cáncer de mama? Cuando ya está hecho, obviamente de inicio a estas pacientes se sienten que el mundo se les va a caer, ¿sí? No comprenden, obviamente, que hay distintas formas de enfermedad. Posiblemente las formas más bondadosas, por llamarlo de alguna manera, son estas formas que se dan en las mujeres posmenopáusicas, aquellas que tienen tal vez más de 60, 65 años, 70 años, que los tumores son como bien lo conocen, la gente dice son tumores hormonales. Esos son los tumores más bondadosos que tienen la enfermedad. Incluso eso no niega que algunas mujeres más jóvenes puedan tener también algunas formas bondadosas de la enfermedad o con más oportunidad. Cuando ya cae el diagnóstico, lo que viene es mucha preocupación, mucha angustia, y lo que yo les digo a las pacientes es, siempre hay una forma de salir adelante de esto. Esta enfermedad, aun cuando fuera bondadosa, tenía pocas probabilidades en el pasado. Hoy hasta las mujeres que tienen las formas un poco más agresivas van a tener más oportunidades. Y la mayoría de las mujeres al menos van a alcanzar una supervivencia prolongada, y una gran cantidad de las mujeres van a vivir y van a curarse de esto. De tal manera que la información o el mensaje para ellos es, en principio, después procurar que esta etapa de choque, esta etapa de consternación, hacerla lo menos prolongada posible. Posiblemente unos días, buscar ayuda, y cuando digo buscar ayuda es tal vez mientras tengan la oportunidad de caer con los médicos adecuados, con los equipos de trabajo adecuados, buscar gente que sea positiva en este sentido, buscar cómo apartarse de aquellas personas que te van a decir lo que le pasó a la vecina y que tuvo un resultado desastroso. Tal vez apartar a esa gente y buscar esta información que te ayude tal vez a la serenidad. Y el primer gran paso es informarte de cuáles son los equipos de trabajo que mejor lo hacen. Cuando te entregas a un equipo de trabajo, cuando digo un equipo de trabajo es ve dónde hacen o dónde manejan más pacientes, ¿sí? Estos equipos de trabajo, como vos bien lo decías al inicio, no solamente es el médico que te atiende, sino aquel médico, el ginecólogo, oncólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, aquellos equipos que tienen inclusive un psicólogo en su haber. De tal manera que lograr identificar posiblemente, date un tiempo, que no sean muchos días, pero tu primer paso debería ser eso, buscar ese equipo de trabajo que se va a encargar
de tu manejo. Sí, excelente mensaje y la verdad es que los estudios lo han demostrado. Pacientes que se echan a morir tras el diagnóstico tienen peor resultado a largo plazo que aquellos pacientes que tienen con optimismo, no decir con alegría el diagnóstico, pero con optimismo los resultados futuros y tienen garantizados sobrevidas mayores. Y ya como consejos finales para nuestros pacientes, recordar que estamos en octubre y que todos deberíamos de revisarnos una vez al año. ¿Qué mensaje les tienen a nuestros pacientes? Que esta enfermedad, tal vez decirle de alguna manera, es posiblemente la más taquillera de los tumores, ¿sí? Eso ha hecho que en el mundo entero se hayan destinado grandes cantidades de recursos para su investigación. En la actualidad hay una gran cantidad de herramientas para salir adelante, inclusive para mujeres que ya tienen enfermedad metastásica, que han sido expuestas inclusive a 2, 3, 4 líneas de tratamiento. Siempre hay una esperanza en términos de manejo, que los equipos de multidisciplinario le van a ayudar a obtener las mejores tasas de supervivencia, que rechacen la citología o la biopsia por aguja fina para el diagnóstico primario del tumor, que se informen y le pregunten a su médico si no tiene alguna de estas formas de enfermedad que se llama triple negativo o sobreexpresión del HER2. HER2 al inicio fue identificada como una enfermedad muy agresiva. Sin embargo, tener hoy esa enfermedad quiere decir que hay también una herramienta para tratarla. Entonces, que te diga tu médico, doctor, tengo una sobreexpresión de HER2, no tienen que ir al detalle, a conocer el detalle. Solamente tienen que preguntar si ellas tienen una forma de enfermedad HER2. Y si la respuesta es sí, tienen derecho estas mujeres a buscar un tratamiento dirigido a esa condición. Existen más esperanzas que antes. Y realmente la cantidad de mujeres que se salvan de esta enfermedad son abismales en relación a lo que sucedía hace más de 20 años. Muchas gracias por su palabra, doctor. Y solo para finalizar este capítulo, es importante que así como le damos importancia, bueno, o las pacientes le dan importancia a otros aspectos de su vida, es importante que se dediquen al menos un día al año. Son 365 días, lo que pedimos es un día al año para hacer esta serie de pruebas y hacer un diagnóstico precoz que a final de cuentas puede ser un minuto para alguien, pero puede significar la vida entera para toda la familia. Gracias por participar aquí, doctor. A vos, ¿oíste?